profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan en este día? Bueno, hoy se me arregló la computadora después de lo que pasé la última clase. Bueno, vamos a ver cómo andan todos. Rosa, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, bien. Bueno, me Un alegro. poco cansadita porque estuve haciendo el trabajo práctico y me Ah, costó muchísimo. Pero bueno, ya lo envié porque con el trabajo y todo se me complica. Pero bueno, además me quedé sin compañero porque mi compañero resulta que había dejado la carrera y yo no sabía y bueno. Pero bueno, ahí está. arrugó el compañero. Sí, bueno, pobre, pero así que lo hice sola, pero bueno. Pero Bueno, pero a lo hice. mejor también acá en la clase hay alguien que se quedó sola y que por ahí tendrías que hacer un llamado a la solidaridad. Siempre hay, como decía un amigo mío, un pepito para una pepita. Siempre hay alguien que está solo y que se pueden Yo tenía encontrar. otro dicho que para cada árbol hay un mono, pero bueno, no quedaba tan lindo. Está bueno eso también para acá. A lo mejor hay algún mono, alguna monita por acá dando vuelta y no nos enteramos. Abril, ¿cómo vas vos? Estoy preguntando a las que andan con las cámaras cerradas. Hola, buenas tardes. ¿Todo ¿Cómo bien? vamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo lo vas viendo? Abril es una compañera de otro año que se ha sumado al aula virtual. ¿Cómo va llevando? Bien, todo bien. Contenta, me encantan las clases. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro. Bueno. Y Karen, pregunto porque hay gente que no les conozco ni la voz. Tengo un montón. Yo ya conozco a Franco, a Gisela, a Luna, a Sofía, a Marti, las chicas de cámara presente que dan la cara, chicas y chicos. Pero después del resto no veo, entonces quiero ver si tienen voz, ¿viste? Pero no, Karen no está. Se llama Karen Vivas, pero no está viva. Karen, bueno, ya se va a enganchar. Yo, profe, Violeta. tengo un celular tan carachento que la otra vez que puse cámara se me recalentó, se me colgó, me quedé chiflada. Ese es el tema, me encantaría poder estar, pero bueno, ya voy a tener algo mejor Sí. No, pronto y yo vamos a sé, poder estar bien conectadas. Me encantaría, pero bueno, me yo arreglo con lo que sé. tengo. Yo sé que cada uno hace lo que puede y están, pero bueno, independientemente de eso, así como me ven, yo soy muy fisonomista y reparo mucho en quienes trabajan en la clase, fundamentalmente por el tipo de intervenciones que hacen. Entonces los tengo medianamente clasificados. Rosa, vos te caracterizás por traer la teoría de lo que vas leyendo, vas siempre trayendo la teoría, que está muy bueno, porque bueno, quiere decir que estás leyendo y que vas en buen ritmo con la asignatura. Bueno, Lo nada, quería intento, saber, profe, lo intento. eh, ¿cómo? Intento poder captar bien la materia, me engancho con las materias. Yo voy lento, pero quiero hacerlas bien y me enganché mucho con esta y bueno, Está la bueno. estoy disfrutando bastante. Está bueno, porque además uno tiene la oportunidad de ir cambiando algunos preconceptos que tenía sobre algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellas personas que pensaban, no, me voy a dedicar a los niños, me voy a dedicar o a la parte física, o a las personas mayores, o viste que cada uno tiene una fantasía recreada cuando inicia la carrera y bueno, y por suerte el hecho de ir cursando nos va abriendo otras posibilidades o uno se va
pelando de otra manera y van surgiendo otras cosas que por ahí no habíamos pensado, ¿no? Bueno, no sé, cuando vimos o sea, en realidad pensaba en la clase pasada, que por ahí sí fue una posibilidad de que ustedes tengan una cosmovisión clara de lo que para nosotros significan las actividades, digamos, corriéndonos de ese espacio de enseñanza-aprendizaje de una técnica que sinceramente no lo es. No, digo, no es que no lo sea nunca, porque quizás hay momentos donde el otro está requiriendo una circunstancia de aprendizaje, o hay pacientes que requieren una supervisión constante, o están viendo si hacen las cosas bien o si no las hacen mal, porque en verdad tienen miedo de que las cosas les salgan mal, digamos, y ahí va a estar la intervención nuestra, de alguna manera, articulando en esta parte del proceso terapéutico, que como yo digo, eh, el proceso terapéutico en el taller, en el encuentro individual con el paciente, en el encuentro grupal, cuando uno empieza a encontrarle la dinámica al grupo y encuentra el dispositivo, la técnica, lo que va a trabajar, el cómo, en verdad se genera una riqueza donde aparece lo estético en lo terapéutico. A ver cómo les podría decir. Lo estético en lo terapéutico y lo terapéutico en el acto estético, digamos, ¿no? Que tiene que ver esto que el otro produce o que el grupo produce y que de repente tiene, que nos maravilla por lo que nos está revelando, digamos, como terapeutas, lo que el grupo está diciendo, lo que el grupo está pidiendo. Pero si no lo sabemos leer en tanto pedido o en tanto aquello, ¿se acuerdan que hablamos de la escena latente y la manifiesta? Bueno, como yo les decía la vez pasada, en ese grupo donde se hacían las banderas, o sea, lo manifiesto era un taller de banderas, pero lo que estaba latiendo ahí era el discurso de la sexualidad, digamos, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de hacer esa articulación, esa lectura, tratar de que el grupo asimile cómo, porque si no quedan como discursos locos en un grupo de locos, ¿sí? Y las cosas van saliendo de a poco y es muy importante también que el terapeuta tenga la posibilidad de interpretar esto que surge, ya sea en el producto artístico o lo que surge en la conversación o en la producción. Y esto se puede dar desde una conversación tomando mate en un grupo de mateada o en un grupo donde aparece la lectura del diario para traernos noticias de la realidad, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando en el afuera, como hacíamos muchos de los que estábamos en un periodo donde la internación tenía mucha desconexión con el afuera. Poder pensar en cómo serían las noticias, por ejemplo, ¿no? Que quisiéramos leer en un diario y de ahí mismo sale la posibilidad de producir nuestro propio diario con nuestras propias noticias, cuál sería el titular de la noticia que querríamos dar y cuál sería el contenido. Y así se van generando y se van produciendo hechos artísticos, digamos, ¿no? Y digo esto como puede ser una poesía, como puede ser un cuento, como puede ser un ritmo, digamos. ¿Cuál es el ritmo de este grupo? Y de repente, bueno, aparece en la mesa como un tambor, aparece alguien golpeando, aparece otro que encontró, no sé, una cuchara y una botella,
y uno va siguiendo el ritmo del otro, y de repente la palabra no aparece, pero sí aparece un ritmo, ¿sí? Aparece algo que late, algo que surge, y que se va modificando según quién va dirigiendo la batuta en cada momento, digamos. Les pongo esto como ejemplo de cómo se producen estos disparadores, de los cuales también es muy importante encontrarles los sentidos. No sé si se entiende. Y es muy importante tener esa apertura. Uno a veces va a los lugares pensando, ay, hoy tengo para trabajar tal tema, y de repente esto con lo que veníamos nosotros para trabajar este tema se dio vuelta porque terminó con otro tema, pero que era otro tema que tiene que ver con el deseo de lo grupal y no con el deseo del terapeuta. Muchas veces esa posibilidad de darnos cuenta que el que produce la consigna muchas veces es el terapeuta, pero en realidad las cosas se pueden ir modificando y uno tiene que tener ese grado de flexibilidad y de salir del narcisismo en el que uno a veces se encuentra y que plantea, no, pero hoy vamos a hacer esto. Y en verdad, si uno se queda en ese lugar, muchas veces se va a quedar solo o se va a quedar sin producción, porque en verdad no era lo que estaba necesitando ese grupo. Entonces, tener la percepción, ese timing, tener dentro de la semana el discurso y el texto de lo que va ocurriendo en la semana o lo que ocurrió a la mañana, que fue muy diferente a lo que pasó al día anterior, por ejemplo, porque falleció fulano de tal. Entonces, esto hace que uno los planes los tenga que correr y de repente estemos empezando a pensar y a hablar sobre lo que sucede con la muerte en una institución donde uno habita las 24 horas, digamos, y donde uno tiene que ofrecer ese espacio para que surja esa posibilidad de diálogo, de charla. ¿Por qué? Porque un compañero falleció de una manera inesperada o de una manera esperada, pero que irrumpe institucionalmente y que te planta otra agenda. ¿Se entiende? Sería como no comenzar el encuentro terapéutico en frío, sino ir contextualizando, sabiendo qué pasó ese día, antes de iniciar y proponer la actividad, ¿no? Como ir tanteando también cómo está el ambiente, como se dice de una manera común, ¿no? A ver Claro. qué receptividad hay de ese día tiene la persona, porque también la misma persona, ¿no? Va variando en su receptividad usted lo explicó el otro día, ¿no? De que hay a veces de personas que se mantienen al margen y no quieren participar hasta que un día les hace un clic y comienzan a participar, ¿no? Sí, no, o puede pasar, les cuento cosas que me ha pasado a mí, de entrar a la institución y encontrarme con que se escapó un paciente. Y bueno, entonces todo lo que implica para los que se quedan, eh, todas las preguntas que se hacen, lo que va a pasar, depende si era querido, si no era querido, si ocupaba un lugar en el grupo importante, si se murió, si a lo mejor hay alguien en un ataque de nervios porque le prometieron que lo iban a venir a buscar y no vinieron a buscarlo, o alguno que se enojó con otro porque le robó una remera y armó un escándalo que dejó alterado a todo el mundo. Entonces, o sea, uno no puede decir, bueno, sigamos con la témpera, ¿viste? Como si nada pasara. Digamos, ¿por qué? Porque en la casa de las personas que tienen padecimiento psíquico, el que nada pasa es la cotidianeidad. O sea, es ningunearlo. Es como si ustedes vinieran hoy a la clase y están conmovidos por algo que les sucedió,
porque falleció una compañera o porque, no sé, no sé qué podría ser que los impacte grupalmente y que yo hiciera como si nada pasara. Puede ser que sea que no me entere, pero puede ser que no habilite el espacio para generar la charla, para que podamos expresarnos, para poder hablar. Es como pasaba el año pasado. Empezábamos con esto del Zoom y en verdad no todos estábamos en las mismas condiciones, había gente que estaba con familiares enfermos, gente que se había tenido que ir a vivir a sus casas, que había dejado de alquilar, digamos. Entonces la misma condición de aprendizaje no estaba puesta en todos, digamos. Cuando uno tiene un espacio grupal, eh, es muy importante saber con qué grupo estoy trabajando. Claro, yo lo que creo es, bueno, más en salud. Yo he tenido antes un grupo de trabajo en mi anterior trabajo que íbamos de inventario y éramos yo con 30 personas para contar mercadería, y yo me sentaba antes de empezar a trabajar y le preguntaba a cada uno cómo estaban, qué había pasado en la semana, si tenían algo que aportar, si tenían algún hecho que había pasado, porque si nosotros íbamos directamente a la producción, no estaban todos igual. Aparte, éramos 30 subjetividades. Totalmente. Y 30 además personas porque, con un entorno diferente. no, y además vos fíjate cómo nosotros hemos naturalizado el hecho de que uno se encuentra con la calle, con algún conocido y decís, ¿qué tal? ¿Todo bien? O sea, ¿todo bien? No hay posibilidad de que el otro te diga, no, todo mal, porque el otro no se quiere enterar que estás mal, porque en verdad es así, es una sociedad que te está diciendo, yo cada vez que me decían, todo bien, y no porque tuviera algo mal, pero, ¿viste? Cuando al otro le decís, no, todo bien, no. O le decís, sí, todo bien, no te cuento. Porque en realidad lo que el otro es no quiere escuchar cosas malas, no quiere. Entonces todo el mundo se saluda, todo bien, y cada uno sigue, nadie le importa parte del otro, digamos. Esta anomia que estamos viviendo socialmente es complicada en el sentido de que en verdad me importa un pito lo que te pase, ¿viste? Vamos a los bifes, yo vengo, doy la clase, no me importa si estás de mal humor, buen humor, ¿viste? Si no te gusta verla ahora, la verás después, yo después te espero en el parcial. No es así, digamos, tampoco lo es en un grupo terapéutico. Digamos, ¿por qué? Porque uno ocupa un lugar, tiene un rol, el rol docente, ¿viste? Tiene que ver con cómo cada uno se incorpora en ese rol y lo que significa. A mí me genera todo un grado de responsabilidad muy importante saber que lo que uno está transmitiendo es a futuros profesionales, que el día de mañana son futuros colegas, que, que uno tiene que abrir la posibilidad de que les entre ese bichito de la curiosidad sobre determinados temas, porque el día de mañana uno a veces en la cancha se siente muy solo y a lo mejor ni se van a acordar de esta clase, pero bueno, algo va a quedar de todo esto eh, y hay que asumirlo de esta manera, digamos. Lo mismo pasa en un grupo terapéutico. Si yo considero que está todo bien y me engancho con eso, todo bien, bueno, a sacar, no, no es así. No es así, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con salud, y a todos nos pasan cosas. Hay gente que lo puede decir, hay gente que no lo puede decir. Y cuando trabajamos en salud mental, aquel que no lo puede decir también nos está habilitando para que comprendamos que si no hay palabra, hay algo de lo no dicho que va y late y que en algún momento va a surgir. ¿Se entiende? Profe, ¿hay algún número ideal para la formación de grupos? Es decir, grupos que no deberían excederse de tanta cantidad de personas para trabajar, o eso puede variar libremente. Yo pienso que primero depende de la actividad que vayas a realizar y me parece que cuando uno se va iniciando en un grupo, tiene que empieza a practicar en relación a lo que uno cree que puede manejar también. Depende del grupo.
no sé, yo he trabajado con grupos de A15, de A20, depende del grupo, si son qué tipo de patologías, cómo uno va agrupando, y depende de la propuesta, digamos. ¿Eh? Depende de la propuesta que hagas. Por ejemplo, si yo he armado irnos de picnic y llenábamos un micro, íbamos con un enfermero y bueno, íbamos a ver qué pasaba. Y bueno, pasaban un montón de cosas, desde pacientes que se querían ir, otros que nada, que disfrutaban. Con el profesor de educación física se armaban partidos de fútbol, pero bueno, y todos compenetrados durante un tiempo importante, y es un grupo, es un grupo. Ahora, bueno, después, si yo pienso que con 8, 10 pacientes uno puede manejarse bien, y también en la medida en que ese grupo tenga cierta armonía, ahora, viste, y que respete las pautas que vos proponés para el funcionamiento. ¿Mm? Depende de lo que se haga, obviamente, la propuesta del grupo. Yo les había traído acá, a ver si puedo conectar. Solo que no sé cómo abrir, a ver si ustedes ven esto. ¿Ven ahí? No, profe, vemos la ventana abierta de Zoom. ¿No hay un dibujo ahí enfrente de ustedes? No. Se ve la pantalla de tu computadora del Zoom. Vos sabés que además me tomé el trabajo de practicar esto que me está saliendo mal. Con total éxito. Acá, ahora. Ahí sí, Ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí. Ahí Bien, sí. bien. Bueno, fíjense, yo les traje acá algunas producciones grupales, de trabajos que tienen que ver con una cuestión de talleres de libre expresión, pero talleres de libre expresión que buscaban con consignas que después eran trabajadas verbalmente. En este caso la consigna era, y que por ahí vamos a ver más la clase que viene también, la consigna era algo así como que el dibujo tenía que representarnos, porque la idea era tratar de que aparezca algo de lo personal y de lo propio en cualquiera de estas reproducciones. Entonces, acá, fíjense que hay un caracol. Bueno, era una persona que se sentía así, porque primero vivía en la calle, era más un homeless, entonces decía que llevaba su casa a cuestas, o sea que ella propiamente era su propia casa. Y vos la veías llegar ya dentro de la institución, o sea que ella tenía su habitación con su placar, con sus cosas para poder dejar las cosas ahí, y ella se movía con todas las bolsas como se movía habitualmente cuando estaba en la calle. ¿Mm? Entonces, ella decía que, bueno, que si ella no estaba con eso, lo que era lo que significaba, todo lo que necesitaba estaba en esas bolsas, que es como cuando uno necesita su casa. Entonces, para ella, el dibujo del caracol, la imagen del caracol es: yo soy mi propia casa. O sea, un trabajo muy interesante para hacer, justamente porque después, porque además en relación con su historia, ¿no? La historia de ella era una historia donde en verdad nunca había tenido una casa,
había sido abandonada, había pasado por instituciones, nunca un lugar de pertenencia. Entonces fue todo un trabajo decir, bueno, ahora tenés una habitación, tenés un placar, fue todo un trabajo, si bien esta no era una casa, porque era una clínica, lo que nosotros tratábamos de que ella entendiera es que las casas también tienen un orden, tienen reglas. Digamos, uno cuando está en una casa no se mueve con la valija de la cocina al living, ¿sí? Entonces, bueno, fue todo un trabajo sumamente interesante, pero que hasta que ella no pudo hacer esto, que era como su propia radiografía, no pudimos exactamente entender, ¿viste? Decíamos, otra vez, le decíamos, por ejemplo, otra vez con las bolsas, como diciendo, no entendés nada. Te dijimos que con las bolsas no. Bueno, esto fue tan gráfico, y lo más gráfico fue lo que ella pudo decirnos de ese dibujo, que pudimos comprender, que la pudimos ayudar para que durante un tiempo ella disfrutara de no trasladar cosas. Fíjense lo que les estoy diciendo. El trabajo fue que ella podía bajar las escaleras, que podía ir al comedor a tomar su merienda, que después si quería podía dar una vuelta por el jardín, digamos, y que no necesitaba trasladar nada. Y fue todo un trabajo súper interesante porque dice que ella nunca había dejado de trasladar cosas. Bueno, esto después, además de su historia, fuimos abordando. Digo, yo les voy a mostrar dibujos que seguramente, si uno los mira, son dibujos que hasta parecen medio añiñados, ¿viste? El uso de la témpera y estas cosas uno a veces las asocia hasta con una connotación escolar, pero en verdad son personas adultas que eligieron trabajar de determinada manera y que cada dibujo, cada expresión va a resignificar la historia. ¿Y ahora cómo hago para pasar al otro? Acá está. Bueno, este es un dibujo que la consigna es ¿quién soy yo? Era la consigna. Yo les comenté de este dibujo, que era de una chica que dibujó un espejo que está ahí en el medio, y ella era la parte rosa, pero del otro lado del espejo, en la misma imagen se lee, que era igual, era la madre. ¿Sí? Entonces ella decía, yo cuando me miro en el espejo la veo a mi mamá. Digo, para trabajar, esto es realmente una metáfora tan importante para empezar a trabajar la individuación. Yo creo que les conté esto de, tuvimos que tratar de tomar la decisión en el equipo, de que la madre no viniera todos los días a verla, de poder empezar a trabajar con ella, fortalecer cuestiones, donde las decisiones las tomara ella, porque todas eran consultadas con esta madre y las decisiones las tomaba la madre. Entonces, bueno, fue todo un trabajo sumamente interesante en relación a su individuación, digamos, a tomar conciencia de que no podía tomar estas decisiones. Y después celebrábamos las mínimas decisiones. Las mínimas decisiones eran, bueno, yo hoy quiero hacer las tortas fritas, las quiero hacer yo, por ejemplo, en un grupo. Y comernos todo el grupo de escuchar cómo las tortas fritas las hacía su mamá. ¿Sí? O sea, tenía la inquietud, pero en todo momento en el discurso aparecía su madre. O sea, era imposible sacarnos a esta madre de encima. Hasta que le propusimos enseñarle una receta diferente, que ella la aprendiera y la pudiera poner en marcha, porque le gustaba cocinar en un grupo de mateada. Digo, entonces, la alegría que tenía de haber aprendido algo por otra persona,
y ya se corría la imagen de esta mamá que era la que todo lo sabía y podía, o sea, para cualquier problema tenía una solución, pero era la solución de la madre. Empezamos a trabajar cómo ella podía encontrar otras soluciones, ¿sí? Bueno, esto es una paciente que así se definía, ¿no? Una paciente psicótica, en un periodo muy agudo, y así es como ella se sentía, ¿no? Era una persona que tampoco hablaba mucho, pero era esto lo que podía hacer. Esto soy yo. El agujero soy yo. En realidad era eso. El agujero soy yo. Fíjense todo lo que significa ser un agujero, ser algo que no tiene fondo, donde aparece, uno podría haber dicho es un sol, es una luna. No, soy yo, el agujero soy yo, y después con el tiempo empezamos a trabajar, una persona que no, ya les digo, no hablaba, pero empezó a trabajar y empezó a hacer estos movimientos donde ella decía que era ella, ¿no? Entonces nosotros le mostrábamos el primer trabajo y ella decía de esto que eran los movimientos internos que estaba sintiendo a medida que iba trabajando en los grupos, ¿sí? O sea que ese agujero iba modificando sus, sus características, sus formas, había colores, había vueltas. Esto también era una producción de ella, esto es toda una producción en relación a ella, cómo se iba descubriendo también en relación a sus colores. Es más, en este momento yo le había preguntado si este centro no era su cabeza y el resto parecía un vestido colorido, y ella se reía, pero nunca decía si era así o si era no, decía, ¿y será? ¿Viste? O sea, era una persona que hablaba poco y las pocas palabras que decía, las decía en forma de pregunta, pero retomando la intervención que uno hacía. Este también es de ella, fíjense cómo aparece todo lo circular, ¿sí? Pichón Riviera habla mucho de esto de la producción en los pacientes psicóticos, que muchas veces parecen no querer comunicar, digamos, no tienen una intención comunicacional, y están ahí, pero fíjense, yo les acabo de mostrar 4 figuras que fueron en distintas sesiones, donde lo circular fue modificando, y bueno, iban reapareciendo cosas que lo importante era para nosotros sostenerla en el nivel de los grupos, porque seguía viniendo. Recording in progress.
Bueno, voy a ver si vuelve. ¿Estamos? Profe, Sí. yo tengo una duda, más que nada de curiosidad. En el primer dibujo de esta misma persona, que era todo negro y tenía el agujero amarillo, ¿ese agujero amarillo lo hizo a mano alzada o usó algún elemento? Porque es muy perfecto, o sea, y este también, o sea, son como muy, no sé, yo me pongo a hacer un círculo amarillo y no me va a salir con el borde perfecto dibujado, me parece, me da la Sí, sensación. sí, no, a mano alzada, perfectamente. Perfecto. Me llamó mucho la atención, porque es como que es perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, después de les estoy mostrando una serie. Después viene este. Ay, Dios mío. Este dibujo, fíjense la evolución. En el tiempo, esto fue lo que hizo. Y fíjense qué importante, digamos, en la evolución. Después lo vamos a ver en relación a cómo, acá la consigna es cómo estoy yo hoy en la clínica, porque no sé qué, si habría ocurrido alguna circunstancia, algo, la consigna era clara, pero la consigna, además de ser clara, tenía como objetivo poner cómo estoy yo, cómo se pueden dibujar ustedes en relación a el lugar donde están. Porque atrás de esa consigna intenta ver una referencia a una referencia corporal. Como veníamos trabajando con esta chica, donde aparecían los círculos en todas sus formas, procesos internos, lo que le pasaba con los otros, cómo se mantenía, se trataba de mantener cerrada al estímulo de los otros, porque la verdad que era una paciente, viste, que uno siempre se recuerda muy especial por el tipo de vínculo que había que tener con ella, viste. Claro, pero por ejemplo, con lo que es el esquema corporal, me imagino, y la imagen, acá en este último dibujo aparece una cara, ¿sí? Que acá, como que acá me parece que está su imagen en su cara, en la sonrisa, hay una cara, no hay un símbolo, y aparte también el fondo, después de los dibujos que van avanzando, ya no es más negro. Entonces, obvio que cada uno es dibujo de cada uno y hay que ver lo que representa cada uno porque es algo subjetivo de cada uno. Pero acá en este último, creo que ella ya se representa su imagen, su cuerpo y ella con otros. Exacto. En Eso un que grupo. decís vos, Franco, es muy importante porque fíjense de los dibujos que veníamos, y entonces ella cuenta. Aparte acá, empezó a hablar. Entonces decía, esta soy yo, acá ven un espejo amarillo, y dice, y esa es mi cara representada, es la cara que se ve en el espejo, o sea, la cara no está en el espejo, pero es la cara que se ve en el espejo, y estas son las sillas donde me siento en el comedor, y mis pantalones. Fíjense esta cosa disgregada, la cabeza por un lado, los pantalones por el otro, pero hay referencias que dan cuenta de una imagen corporal propia y característica de la psicosis, ¿no? Esta representación de imagen corporal, que lo vamos a ver la próxima clase fundamentalmente para que ustedes puedan entender la teoría en relación a esto. Pero bueno, en este trabajo, como fue un trabajo que fuimos avanzando, yo la verdad que lo aprecio mucho y además me quedé con este material fundamentalmente porque tiene una secuencia de trabajo, de contenido, y que además ella participaba de lo grupal, pero no se metía en nada, ella estaba como si fuera en su burbuja. Lo único la primera vez que expresó algo fue en relación a este dibujo,
Pero bueno, acá da cuenta donde hay una percepción hasta de las mesas, de las sillas, hay objetos, que no es menos, teniendo en cuenta justamente la teoría en que nosotros pensamos en relación con los objetos. Y esto también es de ella. Es una chica que está sentada en una hamaca. Y una hamaca vacía. Esto la remite a un recuerdo infantil que trae, y que después se empieza a ver en su discurso de esto, donde en realidad siempre está sola, ¿sí? De mucha soledad en un círculo, pero fíjense, acá aparece el dibujo de la figura humana, ¿no? O sea, pasamos del círculo amarillo al dibujo de la figura humana, pero un dibujo de figura humana que también, cuando uno ve la teoría y qué sé yo, aparecen esas transparencias, donde en realidad la tabla de la hamaca no tiene un color y se ve la parte del cuerpo, digamos, como si fuera como algo transparente. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Este dibujo, así como lo ven, también con la misma consigna de cómo estoy hoy acá en la clínica. Y yo podría decirles qué interpretan, qué ven. La técnica que utilizamos acá fue la técnica de, ¿vieron la gotita de témpera soplada con una pajita? Esta es una paciente que tenía SIDA y que lo que hizo fue su sangre bichada, decía ella. Esta soy yo, mi sangre bichada. Como que tenía el bicho. Siempre hablaba de esto, porque yo tengo el bicho, digamos, en un momento donde, bueno, era la otra, digamos, pandemia, ¿no?, que vivimos nosotros con el tema del SIDA, y en ese momento tener una persona en internación con SIDA tenía también que tener muchos recaudos, pero bueno, participaba de los grupos y siempre, quizás también desde una cuestión estructural, esto de presentarse como, tenía todo como una situación de pertenencia, de distinción. Yo tengo la sangre bichada, ¿no? Y lo único que podía decir sobre sí misma era esto, porque era lo que la estaba acongojando en ese momento, porque no podía hacer otra cosa, porque pensaba que la familia no la quería, que la internaba, que le tenía miedo, que no querían contagiarse, que no iba a poder tener pareja, que no, o sea, en ese momento donde todo estaba anulado, todas las posibilidades estaban anuladas, entonces ella se presentaba con esto de la sangre bichada. Acá también otro paciente que hacía todo un dibujo así como muy amenazante, fíjense, y el relato de él era esto, ¿no?, de la gente que lo molestaba, que no lo dejaba hacer, entonces, digamos, que tenía que ver realmente, o sea, él hablaba de esto y esas hojas negras o esos, era como muy amenazante, y también cuando empezamos a trabajar sobre las cosas que lo amenazaban y cómo iba cambiando, fue cambiando el clima, digamos. Entonces él decía que el fondo era él y lo otro era la amenaza del mundo, ¿no?, del mundo externo. Fíjense cómo estaba, pero también va empezando a limpiar ese paisaje hasta que llega a trabajar a esto. Fíjense los cambios, ¿no?
Y además, no es que esto sucede en una sesión, a la sesión siguiente y a la otra. Esto por ahí llegó un mes, donde también hubo otros trabajos, hubo la participación en otro tipo de grupos, donde empezó a esclarecer algunas situaciones. Entonces uno cómo puede ir viendo en la producción también esas modificaciones, ¿no? Y bueno, y esto es un paciente que también con psicosis y que él se presentaba así, yo tengo el diablo adentro, decía, entonces bueno, el diablo era esto, ¿no? Yo tengo el diablo adentro, con todo lo que significa. Satanás decía, en realidad, y bueno, también para empezar a trabajar qué significaba tener a Satanás, que era parte de su delirio, y bueno, empezar a trabajar, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con la manifestación de una proyección masiva del otro en relación con la producción. Bueno, acá era de la misma persona, ¿no? Fíjense, acá quería paz en el mundo y él era el diablo. También una cuestión de proceso, digamos. No fue de un día para el otro, pero llega a tener esta producción. Esta es una paciente que tenía la percepción de tener dos cabezas, ¿no? Y así se dibujaba, así se sentía. Ella se miraba en el espejo y veía dos cabezas. También muy atemorizada por esta circunstancia. Fue un trabajo interesante, fundamentalmente trabajando la ABD. Me acuerdo una vuelta que me pidió que fuera a su baño porque quería que la ayudara a peinarse. Entonces yo decía, "Ay, ¿cuál de las dos cabezas estaré ayudando a peinar?" Pero era todo un tema muy particular de un trabajo con el cuerpo del otro, interesante, donde justamente yo no tocaba, porque bueno, justamente en esta ilusión o en esta alucinación que ella tenía de dos cabezas, bueno, toda la indicación era, bueno, a ver, peinate atrás, peinate adelante, cómo te ves, cuando ella estaba muy angustiada por todo esto. Claro, en esta representación, cuando tanto en los que hemos visto en las películas, las alucinaciones y los delirios, nosotros como terapistas, ¿cómo tenemos que, porque yo me lo imagino como enfermero es diferente, obvio, pero como terapista, ¿cómo yo tendría que intervenir en ese momento? Es decir, yo tengo como que no aseverar, pero ¿cómo haría? Es decir, siempre me quedó la duda, es decir, ¿cómo? ¿Vos cómo hacés como enfermero? No, yo he tenido pacientes psiquiátricos, pero no han tenido alucinaciones. Es más con el tema de las alucinaciones me genera duda. Sí he tenido pacientes con adicciones y con otras patologías así generadas de intoxicación por sustancias o depresiones que han tenido intentos de suicidio, que sí, con la palabra y con la escucha, creo que ha ayudado un montón, y más con la escucha activa y la empatía. Pero yo como enfermero, si tuviera una alucinación, yo, si fuera algo que a él no le haría un daño en ese momento, o él no sería daño, no sé, capaz que seguiría preguntando a ver qué es lo que siente, pero no sé si se puede decirle, no, en realidad eso no está pasando, en realidad vos... Claro, bueno, depende, esto es muy importante la como pregunta que enfermero haces. lo calmaría y le diría que
yo particularmente le diría que nada, que está tranquilo, que está conmigo, que yo lo voy a ayudar, que en realidad se quede tranquilo, que nadie le va a hacer un mal, que mientras yo esté en este momento nadie le va a hacer daño, pero no sé, para generarle confianza y que él esté tranquilo y no se ponga mal. Pero no sé si tengo que decirle, no, mira, esto que estás viendo vos no existe, no es real. Pero como el psicótico ve un mundo que no es real, Mirá, no sé cómo tendría que hacer. vos decís, el psicótico está mirando un mundo que no es real para él. O sea, él tiene esa certeza y esa realidad. Entonces, vos sos un referente de lo real, sabés que eso no está pasando, pero tampoco podemos, fíjense si ustedes leyeron a Rafael Paz, cómo el delirio viene a ser restitutivo, de alguna manera, frente a ese vacío objetal, eso que deja un hueco, un vacío, entonces, bueno, se rellena con delirio y el delirio es la nueva realidad, la neorealidad, va a decir Paz. Digo, ¿de qué sirve subestimar el delirio o decir eso no existe? ¿Qué generaría, Franco, vos que conocés más o menos reacciones? No, yo creo que en eso generaría un caos en la persona, por eso creo, porque es lo que ella percibe, por eso en mi duda de que si yo estoy viendo la realidad, que mi realidad, que no es la que él ve la otra realidad de él, pero que la perturba, eso es lo que a mí me genera, es decir, Ahí yo está. no le diría que está... es decir, me genera duda, pero nunca lo contradeciría, no sé si le diría, no, mira, esto que estás viviendo, no sé, pero sí le generaría una No está, hay tranquilidad. momentos en que uno no está para escuchar eso. Por eso hay que ver el tiempo y el momento, digamos, de cada cosa. Un paciente en un periodo agudo hay que acompañarlo y sostenerlo, porque todavía no apareció la duda en el sujeto. Si yo te digo que soy Rambo, ¿yo les conté mi paciente Rambo? ¿No les conté de ese? ¿Sí o no? Creo que no me acuerdo yo. No les conté. No, no. Si yo le digo a Rambo, no sos Rambo, querido. O a esta que me hacía con la monedita, ¿viste? Y me hacía el, ¿cómo se llama? El sistema Morse para hablar conmigo. Y si yo le hubiera dicho, déjate de joder con esa monedita y se la tiro a la mierda. ¿Qué estoy haciendo? Le Claro, estoy sacando la posibilidad de comunicarse conmigo, porque ella si no mueve eso, nadie le dice nada para decirme a mí. Y yo estoy generando un vínculo de confianza. Entonces, bienvenida a la monedita que nos permite comunicarnos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando les cuento esto de Rambo, yo trabajaba en la clínica y vivía enfrente, ¿se acuerdan que les conté? Entonces, había tenido a mi primer hijo y era mi primer día de trabajo y que tenía que cruzar la calle. Entonces imagínense, después de la maternidad, que vos venís con otro mambo, qué sé yo, tenía ganas de trabajar, de ver. Cuando cruzo en la vereda encuentro a un chico con una vincha, así tipo Rambo, a las puteadas. Porque ustedes no me van a dejar entrar, que se piensan, y así puteando en la puerta de la clínica, y veo que del otro lado de la puerta estaba el médico de guardia, una enfermera, y me ven llegar a mí. Entonces yo les hago un gesto, les guiño el ojo como diciendo, déjenme que yo me encargo. Yo ni sabía nada. Entonces le digo, ¿qué está pasando? Le digo, contame. Entonces le digo, porque vos sabés que yo trabajo acá, bueno, es la primera vez que vengo, hace un tiempo que no vengo. No, porque no puede ser, yo acá no vuelvo a entrar. Me dice, les quiero demostrar a todos estos que yo soy Rambo y que a mí no me van a hacer entrar con una ambulancia por la puerta de atrás. Yo merezco entrar por la puerta de adelante. ¿O no se dan cuenta que yo vengo de las misiones que me encargan? O sea, imagínate, yo estaba con Rambo. ¿Qué le iba a decir? Bueno,
Y le digo, bueno, a lo mejor esta gente no sabe que sos Rambo, no sabe que venís de estas misiones. No, porque yo se lo dije al médico de la ambulancia y a mí no me van a decir esto. Y me cagaron la chaquetilla militar, me decía. ¿Cómo que te cagaron? Sí, porque... Y le dije, bueno, le digo, no estás en un momento para entrar a este lugar. Le digo, la verdad que no estás para entrar. Le digo, ¿qué te parece que te invito a tomar un café? Entonces nos fuimos a tomar un café. Entonces yo hago un gesto como diciendo, me lo llevo, después vuelvo. Nos fuimos a tomar un café por Alem. De acuerdo que la gente viste, no es común ver entrar a alguien con una vincha roja. Entonces nos sentábamos, nos tomamos un café, le digo, bueno, tenés que estar tranquilo, le digo, muchas veces pasa de que cuando alguien llega a un lugar, viste, no conocen tu historia, entonces me empezó a contar la historia. Tenía en su cabeza todos los nombres de la serie de Rambo, como yo te dijera, el coronel Smith era el que los mandaba a las misiones complicadas, estaba fulano, estaba la mujer, o sea, cada uno tenía... Y él había estado internado en la clínica del doctor Otamendi, que es profesor de ustedes de clínica psiquiátrica. Entonces, como, claro, lo habían trasladado del regional a la clínica de Otamendi. Y él tenía una chaquetilla militar, o sea, él le decía chaquetilla militar a una campera de jean verde, que se la había olvidado en el regional. Y lo trasladan en ambulancia y él se la pasó en la clínica diciendo que necesitaba la chaquetilla militar porque era de las operaciones, de todo lo que él hacía y qué sé yo. Como no le daban pelota, dice, agarré y prendí fuego el colchón de la habitación. Entonces te imaginás, prende el fuego, qué sé yo, de la clínica le dan salida, lo mandan a donde estaba yo. Entonces viene a la clínica. Entonces él me cuenta todo esto y me dice, no puede ser que en 3 lugares no se den cuenta quién soy yo, que soy Rambo, salgo en las películas, nadie... Bueno, conclusión, le digo, bueno, tenés razón. Evidentemente acá hay una confusión. Le digo, yo te prometo vamos a entrar por la puerta grande porque vos te mereces entrar por la puerta grande, no por la parte de atrás con la ambulancia. Y le digo, y vamos a hablar con el médico de guardia porque es necesario ver qué gestiones podemos hacer para tu chaquetilla militar. Y en caso de que no la encontremos, porque seguramente si han pasado tantos tiempos, se ha perdido, podamos encontrar alguna otra chaquetilla militar con la que vos te sientas que podés encarar las nuevas misiones. Bueno, así volvimos a la clínica caminando. Todos me miraban porque no podían creer, porque había saltado por una ventana y qué sé yo. Entonces entré, le dije, bueno, fui al médico, le decía, doctor Vicente, le digo, le presento a Rambo. Él está muy preocupado porque en la otra clínica nunca le dieron respuesta sobre su chaquetilla, nadie investigó en el regional a ver si estaba. Y la verdad que a él no quería entrar por la puerta de atrás, ustedes no se dieron cuenta. Pero no sabíamos nada. Entonces, bueno, todo el mundo acomodándose a este discurso, lo acompañé hasta la habitación, le dije dónde iba a estar, que merecía estar solo, porque un personaje como él tenía una habitación para él solo, con baño privado, y que íbamos a hacer lo posible. Digo, con esto te respondo. Uno tiene que tener ese timing, vos decís, bueno, pero le tengo que seguir la corriente. En realidad, yo lo que hice fue no negar lo que él daba por certero, porque tampoco me iba a servir a mí. ¿Se entiende? Sí, Después, sí. con el tiempo, él se llamaba Ángel. Angelito le decían, pero después con el tiempo había momentos que dudaba si era él, no era él. Yo le llevé una campera que no era por supuesto verde militar.
pero que yo le decía que le quedaba fantástico. Entonces empezó de a poco empezamos a trabajar y él se llamaba Ángel. Y fíjense qué interesante la historia de este paciente. Ustedes eran muy chicos, ¿se acuerdan que vieron dónde está la cantera de Punta Mogotes? Había un lugar que se llamaba Fuerte Apache. No sé si sintieron alguna vez. Era como una reproducción de unas casitas del lejano oeste, ¿viste? Donde había indios y había vaqueros. Y a él lo habían contratado para ser vaquero. Entonces él trabajaba como vaquero en Fuerte Apache, pero también trabajó como payaso en el circo de los hermanos Segura. O sea, fíjense, él siempre era un otro, ¿sí? Fue payaso mucho tiempo, fue esto mucho tiempo, y de a poquito empezamos a trabajar, que en realidad hasta llegar a Ángel pasó mucho tiempo por el tipo y las características de patología, pero bueno, en ese momento no servía de nadie que le dijera, no, querido, no sos Rambo, sos un paciente psiquiátrico, ¿qué le vas a decir? Lo acompañás. Sí, no. Yo Y lo siempre sostenés. me he acompañado y sostenido, pero me generaba la duda esto de decir, ¿cuándo es el momento del quiebre? Cuando empieza a trabajar esto del decir, bueno, que él empiece a percibir otra realidad, la que percibe específicamente por las alucinaciones, siempre me generó la duda. Bueno, pero bueno, esto como además de que es un proceso y donde va también trabajando la medicación, los antipsicóticos, otro tipo de terapias, aparece en algún momento en el discurso la duda. Esto que tenía como muy certero de que yo era esto, de repente, porque en algún momento surgió, pero vos sos Angelito, vos sos el payaso, y entonces le digo, a ver, contame cómo hacías de payaso. Entonces te salía en los trabajos grupales donde hacíamos grupos de cuerpo, él nos enseñaba a caminar con un payaso, como un payaso, teniendo en cuenta que los payasos tenían unos zapatos muy grandes, entonces él tenía la técnica para caminar de esa manera. Entonces en ese momento era Angelito, creo que se llamaba el payaso Amapola, ponele, pero no eras Rambo entonces, eras Angelito que era el payaso Amapola, ¿entendés? Entonces, bueno, en esos momentos donde aparece la duda o se te contrastan los papeles, ahí uno empieza a trabajar de otra manera. Pero tiene que ver cuando aparece la duda, ¿por qué? Porque el delirio aparece como una certeza muy, muy clara. ¿Se entiende lo que digo? Claro, por eso, te preguntaba por eso, porque si está en ese momento, yo estoy hablando del momento agudo, del delirio, alucinaciones, cómo, obvio que tengo que acompañar, pero cómo es el tema de decir, sí, yo veo una realidad que es una y vos ves la realidad que es otra. Pero bueno, ahí ya me contestaste, muchas gracias. Es así. Esto es lo lindo, bueno, yo les hablo yo tengo como un amor, a mí me encanta el trabajo en salud mental, ¿no? Con niños, he trabajado mucho con niños psicóticos y con adultos. Creo que hay todo un trabajo, hay tantas historias que aparecen con la locura y que se van desvaneciendo, y te encontrás con la verdadera historia. Y a veces son historias muy trágicas, muy dolorosas, y hay un dicho que siempre se usa como parte de la jerga en la psiquiatría, es hay que tener tela para psicotizarse y para alucinar todo esto y para cambiar de realidad cuando la realidad a veces es tan dolorosa o genera tanto dolor. Pero sí tiene todo, con esto no es pensar, ¿viste? No endiosar la locura, porque porque la locura tiene mucho de doloroso y de angustia,
Pero el trabajo terapéutico tiene, si uno lo sabe ver, lo sabe guiar, le sabe encontrar la técnica y decís, qué bueno trabajar esto, ¿viste? O por ejemplo, ¿cómo fue sacarle todos los disfraces a este angelito? O sea, descubrir que atrás de Rambo, del payaso Amapola y del, ¿cómo era el otro? Del sheriff, del Fuerte Apache, había un angelito, ¿entendés? Que además era un divino, que no tenía nada que ver con la agresión, con todo lo que mostraba, digamos. A veces cómo aparecen las patologías como estas máscaras, ¿no? Que bueno, que uno de a poquito, con la ayuda del otro, va a ir modificando. Profe, esto es lo que Fiorini habla en Direcciones del Proceso Terapéutico, donde habla de la discriminación, que dice cuando se hace la intervención discriminadora se van a introducir preguntas, cómo, Exactamente, cuándo, de qué modo, exactamente. que Que tiende tiene que ver, a dos efectos, dice, ¿no? De apuntar a la deconstrucción de formas de la lógica confusional, por un lado, y por otro lado apuntar a la construcción de formas lógicas de un proceso secundario, que es cuando se hace la reestructuración. Eso sería. perfectamente, exactamente eso que tiene que ver, cómo uno trabaja. Del caos que te plantea el delirio, la locura, lo que venga, ¿cómo salís de ahí? ¿Entendés? De lo indiscriminado, porque hay un yo indiscriminado, donde no se puede diferenciar nada, y cómo de a poco vas de lo general a lo particular, ¿sí? De lo desorganizado a lo organizado, digamos, son las líneas que uno va a ir tomando. Y las actividades están planteadas en ese término también. Bueno, a lo mejor a un sujeto de estas características es muy difícil encuadrarlo en una hoja de papel para que el tipo pinte. ¿Por qué? Porque está en un momento expansivo, porque es Rambo, es un tipo de acción y quiere demostrarle a todos y qué sé yo. Y después cuando es payaso quiere caminar como payaso y los zapatos tienen 50 centímetros de alto, entonces tiene que caminar de una forma y el trabajo es más corporal y va a pasar hasta que después se sienta, cuando pudo sentarse y se sacó todos estos personajes de encima, puede participar de un grupo, intervenir de otra manera. O esta chica que pasó de ser un agujero negro, un agujero en un vacío negro, a empezar a encontrar formas y encontrarse sentada en una hamaca sola. Pero apareció un sujeto, con todo lo que implica. Y ese encuentro con ese sujeto, digamos, implicó mucho dolor, mucha locura, mucho tratamiento, mucha soledad. Entonces esos descubrimientos, esto que lleva al proceso terapéutico y el encontrarse con las personas, con la esencia, ¿no? Y además cuando el sujeto ya puede decir, yo me enfermé por esto, o me estaba pasando esto, o a lo mejor no lo puede decir, vos lo podés comprender y a este le falta un poco de tiempo para poder expresarlo. Pichon Rivière plantea los tiempos como la pretarea, la tarea y el proyecto, que los plantea como momentos y con características particulares y propias de cada instancia, pero la verdad que está bueno, y más esto es cuando uno lo va tratando en lo individual, pero a lo mejor, yo me acuerdo que a Angelito lo ubicábamos en la revista y él le dábamos la máquina de fotos para que arme fotos, ponele en algo tenía, o sea, participaba de lo individual, pero bueno, había grupos en los que podía estar. Jugar al fútbol podía jugar, porque él era Rambo y ¿viste? Salía corriendo como Rambo. Y cuando se olvidaba de Rambo era el otro. Pero te quiero decir, uno puede encontrar la instancia grupal y la instancia individual, y uno tiene que saber observar en qué momento está cada uno.
con todo lo que ustedes ya han aprendido de semiología, porque hay aspectos de la semiología que van a entrar, van a ser medios complicados para compartir con otros, fundamentalmente si uno tiene en cuenta el tipo de delirio o las características particulares que hacen que pueda o no pueda estar en un espacio grupal. Profe, yo tengo una duda que con respecto a la primera paciente, la del dibujo del caracol, que bueno, nada, no te quise interrumpir en ese momento, pero en ese caso, con una paciente que, bueno, por la historia no tiene hogar, ¿cómo se le da de alta a esa paciente? ¿A dónde va? ¿Cómo se da de alta a una persona que en situación de calle, digamos? Bueno, ahí por una cuestión de edad también, bueno, se hace toda una gestión del trabajo social, si puede entrar en una institución geriátrica, en un hogar de ancianos, hay que ver si tiene la posibilidad de conseguir una pensión o alguna institución en la que pueda vivir. Lo que pasa es que las personas que viven en la calle les cuesta mucho estar encerradas en una institución. Pero bueno, siempre uno puede pensar, y más si quieren seguir en la calle, ¿se entiende? Uno puede también hacer un hogar de noche donde, bueno, la persona vaya a dormir y pueda sentir que puede estar en el día, insertarla en una cuestión laboral. O sea, es todo un trabajo que se puede ir haciendo con el trabajador social. A ver, me esperan un chiquito que la perra me da un... Si se llegan a ir, acuerden, si quieren volvemos un rato más. A ver. Acá estoy. Ese es un trabajo grupal, ¿sí? Con trabajador social y además también ver que muchas veces estas personas piensan que están solas y a lo mejor se rescata algún familiar que pueda hacerse cargo. Entonces hay toda una cosa de revinculación. Siempre, y es como todo, es fundamental tener en cuenta la familia en todo esto. A veces la familia se desvincula porque se fue del pueblo, no sabe dónde terminó, y a lo mejor generando las condiciones y la ayuda social, uno puede articular en ese momento, quizás porque era previo a la ley de salud mental, la gente pasaba mucho tiempo en instituciones, les digo años, 10 años. Pero bueno, después hoy en día la gente en situación de calle tiene otro nivel de contención, otros dispositivos que pueden hacer posible que vivan en otros lugares. Sí, sí, obviamente que en otro momento era otra cosa. Creo que, bueno, Rotelli creo que hablaba algo de eso de la ayuda, digamos, social o de generar algún tipo de trabajo, no como un premio, sino como un derecho y como una herramienta bueno, para poder salir adelante también, para insertarse en la sociedad.
Recording in progress. Bueno, fíjense cómo ahora a ustedes les están surgiendo más preguntas, empiezan a hilar algunas cuestiones. Digo, esto está bueno porque uno lo que tiene que hacer es articular todos estos conocimientos. Y además, cuando nosotros se le da el alta en una situación de internación, que ahora justamente por el tema de la ley no puede pasar más de un mes internada una persona, uno como terapista ocupacional también tiene que pensar qué va a ser de la vida de esa persona, cómo seguimos el tratamiento. ¿Es un tratamiento ambulatorio? ¿Es un tratamiento domiciliario? Por ahí las clínicas, por ejemplo en la clínica donde yo trabajaba, tenía un centro de día, un hospital de día, entonces se salía de la clínica y tenías la contención de poder participar de un hospital de día con actividades y con otras cosas, o está crisálida, o a lo mejor la persona necesita tener una capacitación laboral, donde puedan pensarse en un proyecto, a lo mejor terminar el secundario, digamos. Todos los proyectos donde nosotros, como terapistas ocupacionales, tenemos que visualizarlos y acompañarlos para que se concreten. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Que les quede dando vueltas en la cabeza. Yo, pero de curiosa nomás, que me quedé con la imagen del último dibujo de la chica que se percibía con dos cabezas, de cómo evolucionó. Onda, si hubo algún dibujo representativo que hayas visto que, no sé, me da curiosidad cómo siguió ella. Sí, ella hizo ese dibujo, a ver si lo puedo volver atrás, hizo ese dibujo. Y la verdad que... Ay, qué va. Era una persona que estaba muy, muy angustiada, una chica de unos 35 años, 36 años, muy meticulosa, con características muy obsesivas. Y estaba, para colmo estaba todo el tiempo, tenía como una especie de rulos, entonces se hacía así rulos todo el tiempo, no podía dejar de tocarse la cabeza y cómo me ves, y estoy bien, y todos le decían, sí, estás bien, pero en realidad ella cuando iba al espejo veía dos cabezas. Y bueno, esto fue todo un trabajo acompañado de terapia, y evolucionó bien con la medicación, y bueno, y también, digamos, estaba tratada con un psiquiatra psicoanalista, con lo cual esta vuelta de las dos cabezas tenía que ver con cosas, digo, ahora no tiene sentido, pero cuando uno está dividido en dos opciones, ¿sí? Y bueno, su terapia apuntaba a eso, y bueno, y la medicación hizo su efecto, y al tiempo se fue a la casa. En realidad ella termina en la clínica porque estaba con un estado de angustia muy importante,
desconcierto y tenía por ahí miedo de que pudiera hacer algo para lastimarse. Entonces, bueno, fue tratar de contenerla en ese sentido y cuando bueno, ella calmó y pudo estar bien, después le dieron el alta. De ella no tengo otro trabajo en este sentido porque tampoco queríamos, digo, ella lo hizo porque justo estaba en un grupo donde cada uno se dibujaba, pero no consideramos nosotros importante en este momento con la actividad fomentar lo sintomático, ¿se entiende? ¿Para qué íbamos a insistir en más de lo mismo? Lo que sí trabajábamos en los grupos y que ella lo comentaba con nosotros, no le comentaba a todos que ella tenía dos cabezas, ella solamente a los terapeutas. Entonces nosotros le marcábamos cómo te sentiste hoy, estuviste bien, y ella decía, viste que nadie me dijo nada, viste como que, y no, nadie te dijo nada porque estás bien, ¿entendés? No le mencionábamos las dos cabezas, y bueno, fue tener en cuenta eso, de no fomentar que ella siguiera viéndose así. Y después tenemos que es un chico que él decía que era punk, en esa época los punk tenían, no sé si se acuerdan, tenían todo como una cresta, y en realidad se había dibujado así porque él estaba involucrado con el movimiento punk, pero vos veías el dibujo y el dibujo era aguerrido, te mostraba algo que vos decís feo, horrible, o da la sensación, y no tenía nada que ver con la persona, o era como, pero bueno, ahí sí trabajamos todo lo que significaba ser punk, porque también teníamos otro en el grupo que era thrasher. Entonces jugábamos con esas contradicciones, qué significaba ser thrash, qué significaba ser punk, el trabajo de las tribus urbanas, digamos, y en esta necesidad de sentirse parte de algo, y en qué punto en esto rozaba la historia personal de cada uno. Pero bueno, estos eran los trabajos. Después, acá hay otros. Este es un trabajo que saqué 2 fotos de esto nada más, pero tengo un montón. Esta perra no me deja hablar. Es un paciente que está escrito en alemán, ¿no? Que él dibujaba, o sea que tenía la habilidad de dibujar, y en el periodo agudo, cuando entró a la clínica, de él tengo un recuerdo, la verdad, particular, porque él entraba a la clínica como paciente y yo empezaba como terapista ocupacional, entonces era como que hicimos la carrera juntos, ¿viste? En la clínica. Y dibujaba muy bien, y escribía muy bien, y cuando se brota en alemán, o sea que era imposible entrar en ¿cómo se llama? En entenderlo. Entonces, como sabía que dibujaba muy bien, le compré un bloc de dibujo y unos fibrones y unos lápices para dibujar. Y estuvo 2 semanas que no paró de dibujar, no paró de dibujar. Y cuando empezó a hacer el efecto de la medicación y a tranquilizarse, pudimos hablar y cómo en cada uno de estos dibujos estaba parte de su historia. Ahí está él perturbado con la patología, con esto que dice en alemán, que la verdad que no lo tengo traducido y no lo sé, pero era parte del momento en que él se brota, o sea, tiene dibujado todo el proceso. Este era el dibujo que había hecho de una paciente, estaba enfrente. O sea, manejaba buena técnica. Y esta era la madre, miren la madre. Y fíjense algo que uno no lo hubiera advertido, que la madre no acariciaba.
Fíjense esa mano, la mano es como si estuviera hundiéndolo para abajo. Cuando él lo pudo decir es que era una mano que no acariciaba, sino que no dejaba crecer. Pero bueno, todo esto que estaba escrito en alemán, después lo fuimos rescatando cuando él pudo empezar a hablar en castellano de su historia, ¿no es cierto? Bueno, y este es otro que... Este es de la misma chica del círculo. Fíjense cómo aparece, qué diferente, ¿no es cierto? Acá aparece un proyecto, aparece un camino, aparece un sol, aparece un cielo. Lo que pasa que quedó ahí, al final de los dibujos. Bueno, espero que les haya gustado. Me parecía que era importante que pudieran ver algunos casos clínicos a través de las producciones. Después vamos a seguir hablando porque estas son todas producciones que uno las puede mostrar por su carácter de que son visuales, pero bueno, uno también puede después trabajar sobre cuentos, sobre actividades grupales en lo corporal, que lo vamos a ir viendo la próxima clase, donde vamos también a ir poniendo algo de teoría en relación a esto. Así que bueno. Bueno, gente, si no tienen ninguna pregunta, ¿alguien quiere comentar algo? Entonces, lo dejamos para la próxima, el miércoles que viene. Dale, Gracias, Clara. profe. Bueno, Muchas gracias. hasta luego, tómense unos Chao. matecitos. Chau, chau. Buena semana. Chau. Recording